Ahora sí. Entonces, decíamos que se puede ver, ¿no? ¿Me confirman? ¿Me confirman, por favor? Sí, puede ver. Ya. Entonces, decíamos que es muy preciso que nosotros trabajemos con técnicas de conducción estructuradas, formales, para que de esa manera podamos integrar a todo el grupo. Dice que estas estructuras prácticas o esquemas de organización son normas útiles y también funcionales para el manejo de los grupos. También se entienden como como serían los procedimientos o medios concretos para organizar y desarrollar la actividad del grupo, ¿no? Son instrumentos o medios para la consecución de objetivos. Proveen estructuras necesarias para el logro de estos objetivos. También de alguna manera educan para la convivencia, enseñan a pensar activamente y a escuchar comprensivamente. Desarrollan el sentido de cooperación, fomentan el intercambio de experiencias, ideas y soluciones para los problemas, tratan de conseguir que los individuos se desarrollen, crezcan, maduren, establezcan nuevas formas de relaciones, se estimulen, organicen el aprendizaje y también ejercen función de guía, ¿listo? Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta qué técnicas vamos a utilizar, qué técnicas de conducción de grupos vamos a utilizar, en función de qué, ¿no? En función de que debe tomarse en cuenta algunos factores o elementos, ¿ya? Uno, por ejemplo, son los objetivos que se persiguen, qué tipo de guiada yo estoy realizando, qué objetivo tengo en esta guiada, entonces la técnica que voy a utilizar para conducir a los grupos, para manejarlos, y también de esa manera determinar qué dinámicas voy a utilizar con este grupo va a estar en función de los objetivos que se persigan en el desarrollo de esa práctica guiada, ¿listo? Debemos tomar en cuenta la madurez y el entrenamiento del grupo. Este aspecto de la madurez y entrenamiento del grupo tiene que tomarse en cuenta en función de la tipología de grupos. Nosotros hemos visto en la clase anterior los tipos de grupos que podrían ser según vínculo, según procedencia y según tamaño, ¿no? Entonces, en función de este tipo de grupos y sus características, nosotros vamos a poder determinar la madurez y el entrenamiento que tiene cada grupo. Entonces, en función de eso, también aplicamos la técnica de conducción de grupos que sería más ideal, ¿no? Debemos tomar en cuenta el tamaño del grupo, el ambiente físico, en dónde nos encontramos, en qué etapa de nuestra guiada. Es decir, si nosotros, por ejemplo, estamos yendo de la ciudad de Cochabamba un tour hacia lo que sería Incallasta Totora, ¿no? Entonces hemos determinado, vamos a hacer algunas paradas para explicar, por ejemplo, la laguna de la Angostura. Vamos a realizar alguna dinámica ahí. ¿Qué dinámica vamos a realizar? ¿Qué técnicas vamos a utilizar para conducir al grupo durante el desarrollo de esa dinámica? El tamaño del grupo, el ambiente físico, ¿me da tiempo? ¿Cuánto tiempo me va a durar? Entonces, en función del ambiente físico y si nos da la posibilidad de utilizar determinada dinámica o técnica en específico. Las características del medio externo, es decir, más allá del espacio donde vayamos a ocupar nosotros como grupo específico del tour que estamos realizando, más allá de ese espacio, hay condiciones, hay ruido, no hay ruido, hay actividades, hay posibilidades, por ejemplo, de hacer algunas actividades específicamente en términos de animación o en términos de dinámicas como tal, ¿no? También hay que ver la capacitación del conductor. Esta parte de la capacitación del conductor se refiere a la persona, el líder del grupo, en este caso el guía. El guía debe estar capacitado en el tema de lo que son estas técnicas de conducción de grupos para el desarrollo de estas dinámicas como tal, dinámicas dinámicas grupales o de animación durante el proceso de desarrollo de estas actividades, ¿ya? En este sentido, vamos a ver que existen, para las técnicas de conducción de grupos, nosotros vamos a ver que están las técnicas de presentación, están las técnicas de desinhibición y también están las técnicas de identificación. Estas tres tipologías de técnicas se pueden establecer en tres momentos dados en el desarrollo de nuestro tour, ¿no? Entonces, nosotros debemos identificar en qué momento es ideal para poder
aplicar una de estas técnicas. Obviamente la técnica de presentación va a ser una técnica que va a ser la primera en realizarse, porque de esta manera vamos a poder empezar a desarrollar ya una etapa más de, o estar un poquito más en la etapa de familiarización o la fase de desinhibición dentro de la dinámica de lo que va a ser nuestro grupo de turistas, ¿no? No tenemos que olvidarnos de los conceptos previos que hemos revisado en la clase anterior, que hablaba sobre las fases en la dinámica grupal. Entonces, estas fases también, estas técnicas de presentación ayudan a consolidar ciertos elementos, ciertos estadios de estas fases dentro de las características de cada persona que forma parte del grupo. Entonces, entre las técnicas de presentación, aquí solamente está como ejemplos. Ojo, hay otras técnicas de presentación que ustedes pueden ir identificando, desarrollando, que puede adaptarse mejor al tipo de grupo con el cual ustedes están trabajando o con el grupo de turistas que ustedes están guiando. Entonces, estas solamente son a modo de ejemplo, estas técnicas de presentación. Ya habíamos revisado estas técnicas como a modo de ejemplo. Y también recuerdo que les había mostrado algunos videos de algunas actividades que podrían, actividades que podrían encajar en técnicas de presentación, de desinhibición y de integración, ¿no? De forma ya mucho más precisa o específica. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es identificar aquellas técnicas de presentación en específico para que cada participante turista miembro de nuestro grupo pueda expresarse de mejor manera, ¿no? Está la identificación con animales, ¿no? A modo de ejemplo, el aviso clasificado, la cadena de nombres, la telaraña, el fósforo. Yo personalmente nunca recomiendo hacer una técnica de presentación de telaraña, a no ser que sea con un trabajo con niños, pero que sea una presentación de telaraña muy sencilla, muy simple, ¿listo? No utilicen esta técnica de presentación. Esta técnica de presentación, las técnicas de presentación se pueden utilizar en diferente tipo de eventos, en diferente tipo de situaciones, no solamente en aquellas que estén relacionadas con lo que es la práctica guiada, ahora con un grupo de turistas, no necesariamente. Se puede utilizar en otro tipo de eventos o en otro tipo de actividades. Pero este ejemplo que les digo de telaraña, no lo utilicen con personas adultas, por favor. ¿Sí? Eso les comento ya de forma personal, porque no es muy práctica, lleva mucho tiempo, y por otra parte, no es muy agradable justamente porque no se adapta a la madurez y a la capacidad de los miembros del grupo. Entonces, deben ustedes, tal vez, si las toman estas como ejemplo, buscar otras que sean más idóneas en función del tipo de grupo con el que vayan a trabajar, ¿ya? Las técnicas de desinhibición. Entonces, las técnicas de desinhibición significa romper un poquito con este estadio de timidez o de miedo, ¿no?, que tenga la persona para poder integrarse al grupo, ¿sí? Soy muy inhibida, nos dicen, ¿no? Se puede ver esa aseveración de parte de la persona. Quiere decir que no es arriesgada, que no le gusta o que no puede adaptarse a situaciones de relacionamiento o de una nueva situación muy fácilmente. Entonces, las técnicas de desinhibición es sacar a estas personas de ese estadio, de esa situación en la que no participan o se sienten excluidos. Entonces, son técnicas que pueden ayudar a la integración de esta persona como miembro del grupo y que comprenda que forma parte de este grupo, ¿listo? Y que empiece ya esta fase ya de un poquito más de involucrarse con el resto de los miembros del grupo, o mostrarse como parte del grupo como tal, ¿no? Entre las técnicas de desinhibición como ejemplos está te gusta tu vecino, quiere decir una persona que esté al lado de ella. Entonces, hay otras que por ejemplo, es la venta de cosas absurdas. También están esta otra que puede ser dramatizar un refrán. Entonces, en función de estos ejemplos, ustedes también pueden ir buscando otras técnicas. Esto ya se trabaja más en el ámbito de la psicología, y en internet ustedes van a encontrar un montón de técnicas de presentación, de desinhibición,
de relacionamiento de los grupos, ¿no? Técnicas para el desenvolvimiento en grupos o eventos pueden poner. Entonces, ustedes van a encontrar ahí un montón de técnicas. Y la última, que serían las técnicas de identificación, ¿no? Dentro de nuestro grupo, una vez que se han presentado, ya que se han integrado un poco al grupo, ya se van fortaleciendo esta presencia de cada individuo con un rol en específico dentro del grupo. Entonces, esta técnica de identificación ya va un poco más con el sentido de mostrar aquellos atributos, aquellas formas, aquellas características de cada individuo en función de sus roles y las funciones que va a desarrollar dentro del grupo que estamos nosotros trabajando o con el que estamos trabajando en específico. Aquí ya tenemos algunos ejemplos entre lo que sería baile de disfraces, bustos modelos H, y hay otras más, ¿no? En las que se pueden ir trabajando ya de forma a modo de ejemplo. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda en este tema de lo que son las técnicas de identificación, desinhibición y de presentación. Pueden ustedes ir comentando. Vamos, jóvenes, comenten. ¿Ha quedado claro? ¿No ha quedado claro? Recuerdo que habíamos visto algunos videos y habíamos hecho algunas actividades, ¿se acuerdan? A modo de ejemplificar cuando estábamos en la materia de manejo de grupos 1, ¿recuerdan? Licenciado, que eso vamos en curso también y con globos en curso. A eso se refiere, ¿verdad? Sí, a ver, habíamos hecho una actividad que era justamente la de globos, ¿no? Sí. ¿En cuál de estas técnicas creen ustedes que se adaptaría esta actividad que habíamos hecho con la del globo? ¿De desinhibición o las de identificación? Pueden estar entre ambas, ¿no? Es un poco más de relajarse y poder integrarse y para poder empezar a trabajar como equipos, ¿no? Como parte del equipo. Entonces, podría estar entre ambas, ¿no? Ya ustedes podrían ir viendo. Aquí hay una pregunta de Denise Torres, si no me equivoco, que dice, ¿qué tipo de técnicas de presentación se podría hacer con personas mayores? Recordemos que cuando estábamos viendo la tipología de las personas mayores o adultos mayores o de la tercera edad, veíamos que a ellos les gusta hablar, ¿verdad? Esa es una característica, ¿recuerdan? ¿Recuerdan cuáles eran las características de los adultos mayores? ¿O de la tercera edad? Jóvenes. ¿Cuáles eran las características de los adultos de la tercera edad, de las personas de la tercera edad? Creo que no ha quedado comprendida la temática. Mis estudiantes nunca recuerdan, no participan. ¿Quién me dice cuáles son las características de las personas de la tercera edad? Chicos, participen. Eso lo hemos avanzado en la clase anterior. Es el jueves. Son pocos días, debería estar comprendido, deberían manejarlos muy bien. ¿Cuáles son las características de las personas de la tercera edad? ¿No hay participación? Licenciaría que son personas que no, o sea, no necesitarían en sí dinámicas así bastante movidas, sino cosas tranquilas, son más de charlas, más de historia,
La pregunta era muy clara. ¿Cuáles eran las características de las personas de la tercera edad para que de ahí nosotros propongamos técnicas de presentación para este grupo? Técnicas de presentación. Hemos dicho que a las personas de la tercera edad les gusta hablar, ¿sí? Les gusta que uno les dé el máximo tiempo de atención. Entonces, por ejemplo, a ellos les gusta que los viajes estén amenizados, hemos dicho, con canciones, con música, ¿no? Entonces, una característica que podríamos hacer para las técnicas de presentación, o un ejemplo, ¿no? Para aplicar esas técnicas de presentación para las personas de edad, es seleccionar en función de la edad que tengan, que nosotros podemos recabar esta información previamente, ir identificando esta etapa en la que ellos gustasen de algún tipo de música, de un estilo de música muy particular, ¿ya? Entonces, el guía lo que podría hacer es recabar algunas canciones de las épocas de estas personas de la tercera edad, como los boleros. Por ejemplo, a mi mamá le gustan los boleros, las rancheras, que también les gustan mucho, y así otras, ¿no? Que sería más o menos de la edad de oro de estas personas, de su juventud, podríamos decirlo, y que han marcado mucho su vida, y utilizar estas canciones por periodos cortos de tiempo para que, les vamos a decir, ¿no? Se podría hacer una técnica, ¿no? En este caso, de que cada persona escuche una canción, ¿no? Y levanta la mano y decide presentarse. O sea, es una forma de hacerlos participar sin presionarlos, porque a los adultos mayores no les gusta que los presionen, les gusta ser escuchados cuando ellos quieren participar. Entonces, tal vez podríamos generar una dinámica de ese tipo, ¿no? De ir relacionándolo en función. El momento que cada persona, que cada uno de ustedes se sienta con el interés, ¿no? De participar, de presentarse al grupo, entonces escucha una canción, le gusta la canción, y si usted quiere participar, presentarse, entonces lo hace. O sea, podría ser una de esas técnicas que podríamos utilizar. Las técnicas de presentación, desinhibición o de integración, no necesariamente tenemos que seguir una regla o una técnica muy específica que ya hubiera sido trabajada anteriormente, sino que también la podemos crear en función de la capacidad que tenga el conductor, es decir, el líder del grupo, es decir, el guía de turismo, de esta creatividad, de esta capacidad de innovar, en generar nuevas técnicas, nuevas actividades que puedan darle un plus, amenidad, gusto, satisfacer esas necesidades de atención que requiere este perfil de turista muy, muy específico. ¿Ya? ¿Se entiende? O sea, todo va a estar en función de la información que nosotros recabemos desde nuestro grupo, previamente, de las características de nuestro grupo, y que veamos en función también del ambiente, hacia dónde estamos yendo, que ellos vayan participando y aplicar una de las técnicas en función de la necesidad y de los objetivos que perseguimos con esta actividad. ¿Listo? O sea, a ver, ¿alguien quiere dar algún ejemplo de alguna alternativa de una técnica? O ponemos esto de tarea, que ustedes investiguen. Ya sé, vamos a hacer una tarea. Como no les gusta participar mucho en mi clase comentando, vamos a hacer una tarea. Anótense, pero eso ya va a ser para el segundo parcial, ¿ya? Ustedes van a empezar, van a crear o van a investigar 2 técnicas de presentación, 2 técnicas de desinhibición y 2 técnicas de integración, ¿era? Se me fue. De identificación, ¿no? Para cada uno de los tipos de grupos que hemos estudiado, de turistas. ¿Listo? Según tamaño, según procedencia y según vínculo. ¿Me dejo entender? Ustedes, para cada uno de esos grupos, deben identificar 2 técnicas de presentación, 2 de desinhibición y 2 de identificación. ¿Listo? Para cada uno de esos grupos. Esa va a ser una tarea. Ahora, cuando ustedes identifiquen, pueden investigar o la pueden crear en función del grupo, ¿ya? Del tipo de turista. Y
esta tarea que ustedes van a realizar la pueden nominar. Si ustedes la crean, le dan un nombre. Y tienen que escribir cuáles son las características de esa actividad, cómo se desarrollaría. Y si la investigan en internet y encuentran actividades o técnicas que pueden ser utilizadas, ¿no? Para estas tres, en estas tres tipologías de técnicas, para cada tipo de grupo, entonces las describen. Tiene que estar el título de la actividad y la descripción de cómo se realiza esa actividad. ¿Listo? ¿Se entiende? Licenciada, ¿puede volver a repetirme cuáles serán los grupos? Era tamaño, Vínculo, procedencia. está en la presentación, en la Classroom. ¿Sí? O sea, esos son los tipos según, ¿no? Y son 2, 4, son 7 tipos de grupos en total, ¿ya? Entonces, para cada uno de esos grupos, ustedes identifican 2 técnicas de presentación, 2 de desinhibición y 2 de identificación. Esa va a ser una tarea, ¿ya? Va a tener un valor de 30 puntos del segundo parcial. ¿Se entiende? ¿Hay dudas? Creo que no hay dudas. Bien, entonces con eso culminamos nuestra clasecita de hoy, que ha sido muy puntual. Para aquellos que no les sale el resultado, les voy a poner los nombres en específico mañana. Voy a pensar cómo lo voy a trabajar y les voy a dar un horario para que ustedes puedan elaborar el formulario nuevamente, ¿ya? Les voy a decir qué horario va a estar abierto para que ustedes lo puedan llenar. Ya solo aquellos que han tenido este problema de no registrar, de que no se han registrado sus respuestas. ¿Está bien? Mañana les doy esa respuesta, ¿ya? Les escribo. El examen de la próxima semana es de todo. Mañana igual avanzamos por si acaso. Bueno, si no hay dudas, entonces hemos terminado nuestra clase de hoy. ¿Tienen dudas? ¿Puedes repetir la fecha del examen, por favor? El 30, miércoles 30, como hoy día, miércoles como hoy día. ¿Ya? Para los que tenían la duda. No se olviden que el 29 tienen entrega de un trabajo. Ya han entregado 2 personas, nada más han entregado el trabajo de rediseño de herramientas de seguimiento de la práctica guiada. Solo 2 personas han entregado eso. Entonces, tomen en cuenta esos datos, entreguen por favor en fecha ese trabajo, es el último trabajo del primer parcial, entonces para que se les pueda tabular sus notas, ¿ya? Una vez que tenga todas las notas trabajadas, recién se las voy a enviar. Ya ahorita están ya calificados, pero no les he enviado para que no sea publicado para ustedes, para cada uno de ustedes, ¿sí? Lo tengo ya tabulado, pero no está publicado para ustedes, ¿ya? Una vez que ya lo tenga todo, entonces los voy a publicar para que ustedes vean su nota ahí de cada trabajo. ¿Estamos? Lisa, una pregunta. Dime. El trabajo de diseño de las planillas, solo 2 personas han enviado. Me ha dicho. Hasta el momento. ¿Quiénes son, Lisa? ¿Sabes? Probablemente no ha enviado igual fallo del sistema, podría No. estar viendo, Lisa. Está registrado, no te preocupes. ¿Quiénes son, Lisa? Soy Ya de los personajes. estás registrada, no te ¿Quién ha preocupes. enviado, Lisa? ¿Ya? Además, cada persona es consciente de que ha enviado, ¿no? Entonces, a veces les dice sin entregar, les aparece, pero a mí me ha llegado, a pesar de que dice sin entregar, ya está en la plataforma publicado, por si acaso. ¿Ya? Sí. Sí, Lisa, por eso preguntaba. Tal vez estaría pasando como en el caso del examen que hemos enviado, pero después no aparece No, nada. está en la plataforma, no te preocupes, ya está registrado tu envío. Bueno, Lisa, está bien, gracias. Dice una pregunta. Dime. Acerca del cuestionario, ¿tenía una fecha límite, un horario límite de 7 a 7:30 o de 7 a 8? De 7 a 8. Ah, ya, está bien, Lisa.
Si no se ha registrado tus respuestas, voy a volver a habilitar mañana, les voy a avisar, pero, ¿no? ¿Qué día se va a habilitar para que ustedes vuelvan a hacer el formulario? Pero ya no va a ser 1 hora, o sea, les voy a poner solo 30 minutos porque han visto que no son muchas preguntas. Entonces, no se requiere demasiado. Entonces, van a ser máximo 30 minutos para resolver el cuestionario, lo que les voy a habilitar, ¿ya? Esa sí va a ser una característica. Bueno. ¿Está claro? Sí, Lisa. Ya. Si no hay nada más de conversar, que preguntar, no hay dudas, entonces nos vemos mañana.